YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Junto con mis compañeros de biología aplicada les hablaremos acerca de los tejidos de conducción o también llamados tejidos vasculares, específicamente del floema. Estamos con mi compañera Nicole, con mi compañera Lina, Mariluz y Anderson. Hola, hola amiguitos. Ahora bien, el floema es un tejido conductor de las plantas encargado de transportar los productos elaborados durante la fotosíntesis. A diferencia del xilema, este es bidireccional. Entonces, de donde se originen los nutrientes, lo enviará al resto de la planta. Su nombre proviene del griego ploes, que también significa corteza tierna, y recibe otros nombres como liber o leptoma o tejido criboso. A diferencia del xilema, que transporta y sales y agua, este transporta nutrientes, como ya mencioné. Pero ahora bien, ¿qué transporta el floema? El floema transporta principalmente azúcares como la sacarosa, un 90% más o menos, pero no solo esto, sino que también transporta aminoácidos, hormonas vegetales, vitaminas, ATP e incluso iones minerales. Las hojas en este caso actúan como fuentes que se van comunicando porque allí producen los nutrientes y llegan al lugar de almacenamiento que se llamarían sumideros en este caso. El floema se forma en dos etapas de crecimiento. Durante el crecimiento primario, que a partir del procambio tenemos el protofloema y el metafloema. Posteriormente, durante el crecimiento secundario, en el cambio vascular, se forma el floema secundario. Y el floema pues está compuesto por tejidos vasculares y no vasculares. Entre estos tenemos a los tubos cribosos, células cribosas, y tenemos a los elementos no vasculares que serían las células acompañantes, células albuminíferas, el parénquima y las fibras del floema. Algo interesante a mencionar es que durante ciertas épocas del año el floema transporta más nutrientes a ciertas partes de la planta, ya sea a las raíces o a las flores. Y digamos que en un caso de incendio o algo así, el floema se encargaría de enviarle más nutrientes para que haya rápida floración y así pueda haber una reforestación de nuestros bosques. Bueno, el floema posee varias estructuras, el cual son los tubos cribosos y las células cribosas. Hay que tener en cuenta una gran diferencia, que es que los tubos cribosos son de las angiospermas y las células cribosas son del ageno y de los helechos. Comenzaremos con los tubos cribosos, ya que ellos son un conjunto, ellos van de extremo a extremo, van unidos para dejar pasar su savia elaborada. Ellos van de placa cribosa, elemento criboso, placa cribosa, elemento criboso. La placa cribosa, como se puede observar en la imagen C, tiene unos poros, el cual deja pasar su savia elaborada. El elemento del tubo criboso, al ser inmaduro, él tiene núcleo y tiene organelos, pero ya cuando madura, él se queda hueco. Entonces deja pasar más eficazmente su savia elaborada. También ella posee estructuras de célula anexas. Ok, bueno, las células anexas provienen de divisiones paralelas del cámbium o procámbium. Ellas pueden generar otras células a partir de divisiones transversales. Bueno, ustedes dirán cuál es la función. Su función es que se encargan de la carga y la descarga de los tubos cribosos. Solo se encuentran adheridas a los tubos cribosos. Bueno, las diferencias con los tubos cribosos, la diferencia es que el plastidio de la célula anexa no contiene almidón. El del elemento criboso sí contiene almidón. Otra sería que el retículo endoplasmático del elemento criboso es mixto y el de la célula anexa es rugoso. Las células anexas son más estrechas y con núcleos más grandes que la de los tubos cribosos. Bueno, continuamos con las células cribosas, como ya había mencionado anteriormente. Ellas son un poco diferentes, pero no tan diferentes. Ellas son individuales. Ellas no se conectan de extremo a extremo, sino que ellas son puntiagudas de los extremos.
Ellas se conectan con las otras células cribosas por medio de áreas cribosas, el cual deja pasar la savia elaborada. Ellas son primitivas, pero también esto hace lo mismo que los tubos cribosos, que es que cuando son inmaduras, ellas tienen sus órganos, su núcleo y esos organelos, y cuando se vuelven maduras, ellas se vuelven huecas para poder dejar pasar la savia elaborada. También algunos creen que ellas son muy diferentes cuando están en las hojas, cuando están en el tallo, cuando están en la raíz, pero son más o menos son iguales, solo cambia su organización, ya que en las hojas pues produce los azúcares, en el tallo las distribuye y en la raíz las almacena. También ellas presentan estructuras de células albuminíferas. Bueno, las células albuminíferas esto cumplen la misma función que las células anexas. Son células que acompañan a las células cribosas y vienen de la diferenciación celular del parénquima adyacente de las células cribosas. Esto además se compone de nutrientes diferentes del almidón, como de hidratos de carbono o otros de reserva. Principalmente se cargan de proteína albumina, de allí su nombre. Ya hablando del parénquima, sabemos que son células de reserva que normalmente almacenan almidón, grasas, taninos y otras sustancias de reserva. Cuando el tubo criboso o la célula cribosa con la que se relaciona esta célula deja de funcionar, las paredes celulares se engrosan, se lignifican y posteriormente mueren. En el floema primario, las células parenquimáticas son alargadas verticalmente, paralelas al eje longitudinal del órgano. En el floema secundario aparecen dos sistemas de parénquimas, el parénquima axial y el parénquima radiomedular, donde el parénquima axial se dispone longitudinalmente, que participa en almacenamiento y transporte lateral, mientras que el parénquima radiomedular forma parte de los radios vasculares y permite la comunicación lateral entre los tejidos, donde este parénquima presenta dos tipos celulares, células prepubentes y células verticales, donde las células prepubentes están dispuestas radialmente, más anchas que largas, y las células verticales, su eje mayor se orienta longitudinalmente y facilita la conexión en sentido vertical. Ya hablando de las fibras del floema, estas reciben también el nombre de fibras liberianas, suelen ser más gruesas que la de las fibras del xilema y poseen una función de sostenimiento. Ahí en la imagen podemos observar unas fibras como oscuras, que estas son las que pues, son las fibras del floema, y lo que hacen justamente ahí es sostener el floema para que pues, esté mejor organizado. En el floema primario se originan a partir del procambio y en el floema secundario se originan a partir del crecimiento secundario, o sea, del cambio vascular. Ya hablando del desarrollo ontogenético del floema, el floema se desarrolla durante el crecimiento primario, donde el floema primario aparece primero durante el desarrollo del órgano. O sea, el primer floema en formarse se llama protofloema y contiene tubos cribosos primarios. Y la importancia de este es que deja de funcionar y se destruye debido a las tensiones de elongación del órgano. Este deja de funcionar y lo reemplaza el metafloema, donde se forma después del protofloema y reemplaza su función conductora. Este presenta células más largas y más gruesas. Los tubos cribosos tienen placas cribosas más desarrolladas y las áreas cribosas son mucho más evidentes. En el floema secundario, pues sabemos donde ya se originan a partir del cambio vascular, tiene desarrollo complejo de tejidos conductores como el parénquima que había nombrado anteriormente, como el parénquima axial y radiomedular, y estos rayos de floema se continúan con los del xilema formando rayos vasculares. Una diferencia importante con el xilema es que el xilema forma anillos de crecimiento visible, mientras que el floema no lo hace. Ok. Haces conductores liberoleñosos. El xilema y el fluema se encuentran unidos de tal manera que forman una red de tubos tendida por el vegetal en todas las direcciones. El sistema liberoleñoso o crit basal en los cortes transversales de un tallo o de raíz, su estructura primaria se observa de tal que el sistema liberoleñoso está situado en el cilindro central, donde se forma un único cilindro vascular o varios haces dispuestos paralelamente al eje longitudinal del tallo o de la raíz. Ahí en la imagen A encontramos el haz radial o alterno. Este es propio de las raíces
el xilema se encuentra en el centro y forma radios, en los que el metaxilema ocupa la posición más central y el protoxilema la más periférica. El floema se dispone en los huecos entre los radios del xilema, con el metafloema en posición más interna. En la imagen B encontramos un haz colateral ya cerrado. El xilema se encuentra en posición interna, con el metaxilema en la posición más periférica y el floema en posición más externa al xilema. El metafloema en posición más interna. Este tipo de haz se denomina cerrado si no hay un cambio vascular. También muchas hojas y en los tallos y raíces de monocotiledóneas que carecen de crecimiento secundario se denomina abierto si hay un cambio vascular entre el xilema y el floema para posibilitar el crecimiento. En la imagen 3 del haz, en la imagen de donde observamos el haz bicolateral, el xilema se encuentra entre dos casquetes de floema. En la imagen E vamos a encontrar un haz concéntrico perifluemático. El floema rodea el xilema. Este está presente en el hechos. En la imagen F encontramos un haz concéntrico perixilemático. El xilema rodea el floema, se encuentra en los tallos y raíces de algunas monocotiledóneas y en ciertos rizomas. El haz puede ir rodeado de una vaina de tejidos mecánicos de sostén, igualmente de fibras, como por el lado externo. En las raíces y en el haz queda limitado extremadamente una capa de células parenquimáticas denominada periciclo, que consta de células sin espacios intercelulares y a veces ricas en almidón. Ya aquí observando los diferentes tipos de haces vasculares en cortes frescos, nos podemos ver las grandes diferencias entre los haces vasculares. En la radial se ve una gran diferencia entre el xilema y el floema, donde el xilema está en disposición de radios. En el colateral cerrado nos damos cuenta que es muy similar al colateral abierto, pero este no posee el cambio vascular. Esa es la diferencia entre los dos. Ya hablando del haz central bicolateral, vemos que el floema rodea el xilema, y el haz concéntrico perifloemático, como la misma palabra lo dice, el floema está en la parte periférica y el xilema en el centro, y el haz concéntrico pericilemático es que el xilema está rodeando el centro que está el floema. Muchas gracias, muchachos, esto fue todo. No se olviden comentar, darle like, suscribirse. Gracias, chicos. Hasta luego. Bueno, amiguitos, adiós. Dan like.